Bueno amigos, continuamos con el tema. Ya sabemos que es una función lineal, función afín y cómo hacer la tabulación y graficar en el plano cartesiano. Graficar una recta a partir de dos puntos. Para poder graficar una función lineal o afín se requiere construir una tabla de valores con al menos dos puntos o coordenadas. Los puntos relevantes son cuando x vale 0 y f de x vale 0. En nuestra función f de x es igual a menos 2x más 4, reemplazamos x por 0 y decimos que menos 2 por 0 más 4 es igual a 4. Teniendo este valor, vamos a despejar f de x. Menos 2x más 4 lo reemplazamos por el 0. 0 es igual a 2x más 4, vamos a despejar 0. Decimos que menos 2x, que está restando, pasa a sumar. Luego vemos que el 2 en este caso está multiplicando a x, por tal motivo pasa a dividir, y 4 dividido en 2 es igual a 2. Tenemos nuestra tabulación cuando x vale 0, y vale 4, f de x, y cuando x vale 2, que está acá, es cuando f de x vale 0. Ubicamos nuestros puntos en el plano cartesiano y tenemos nuestra gráfica. X vale 0, x vale 2 acá, perdón, x vale 2, y vale 0. En este caso, x vale 0, y vale 4. De esta forma, podemos conocer el coeficiente de posición y la pendiente de una recta. Tenemos nuestra función f de x es igual a mx más n. M es la pendiente, n es el coeficiente de posición. Tenemos nuestra función f de x es igual a menos 2x más 8. Realizamos nuestro proceso como lo hicimos en el ejercicio pasado y obtenemos como resultado que cuando x vale 0, f de x vale 8, y cuando x vale menos 4, f de x vale 0. Los ubicamos de esta forma en nuestro plano cartesiano y obtenemos que la pendiente m se simboliza con este triangulito y esta y sobre el triangulito de x. Esto significa que y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y2 es este valor que tenemos acá, que es el segundo valor que nos dio. Y1 es este valor que tenemos acá. Igual para x, x2 es este que nos dio acá. Y x1 es este valor que nos dio acá. De acuerdo a esto, lo representamos como esta función. Realizamos las operaciones matemáticas y tenemos que m es igual a 8 sobre 4. Esto es igual a 2. En esta gráfica tenemos en cuenta que la pendiente es igual a 2. Ahora vamos a pasar a ver un tema que se llama el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo. Tenemos que tener en cuenta que el teorema de Pitágoras solo funciona con un triángulo rectángulo, que es aquel que uno de sus ángulos suma 90 grados. Todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los dos catetos. Esta definición también se puede interpretar de la siguiente manera: si las longitudes de los catetos son a y b y la hipotenusa c, entonces se cumple la siguiente ecuación de Pitágoras. En este caso la hipotenusa la representamos con c. C al cuadrado es igual cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Donde decimos que c es la hipotenusa y a y b son los catetos. Este es nuestro ángulo de 90 grados.
Fórmulas del teorema de Pitágoras. Se establece como esta relación los tres lados mediante una ecuación matemática. Decimos C2 es igual a A2 más B al cuadrado. De esta ecuación pitagórica se deducen las siguientes fórmulas. Sabemos que lo contrario de la potenciación es la radicación. Entonces, para poder conocer el valor de C, simplemente le sacamos la raíz cuadrada al valor de A al cuadrado más B al cuadrado. De esta forma, en este caso estamos hallando el valor de la hipotenusa. Cuando conocemos el valor de la hipotenusa y uno de los catetos, realizamos esta operación, y si conocemos el otro cateto y la hipotenusa, realizamos esta operación. Cateto adyacente, cateto opuesto, y este es el valor de la hipotenusa. Simplemente se reemplazan los valores que nos dan en cada uno de los diferentes triángulos y realizamos las operaciones matemáticas. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, si tenemos este valor, que en este caso este sería nuestro cateto adyacente y este sería nuestro cateto opuesto. Tenemos que nuestro cateto adyacente vale 5, nuestro cateto opuesto vale 12, y deseamos saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces decimos que A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Reemplazamos los valores. Elevamos esto a la potencia, 5 por 5, 25, 12 por 12, 144. Debemos sacar raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Con la raíz cuadrada de A eliminamos este 2 y con la raíz cuadrada de este lado obtenemos el resultado. A es igual a 13, lo que quiere decir que en este caso la hipotenusa o el valor de A es igual a 13. Si tenemos este cateto adyacente y tenemos el valor de la hipotenusa, realizamos la misma operación, pero en este caso vamos a despejar B, que es la variable que no conocemos en este caso. Realizamos las operaciones matemáticas, reemplazamos los valores, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos como resultado que B es igual a 12, lo que quiere decir que este cateto opuesto equivale a 12. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones de los lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. Tres razones trigonométricas comunes son el seno, el coseno y el tangente. Estos se definen para el ángulo agudo como sigue. Tenemos en cuenta que tenemos nuestro ángulo A. Si nos dan el ángulo A, si tenemos este valor de este ángulo, este va a ser nuestro cateto adyacente. Y el que está al contrario, al opuesto de nuestro ángulo, va a ser el cateto opuesto. Y la línea más larga siempre va a ser la hipotenusa. Para esto tenemos estas fórmulas. Para el seno de nuestro ángulo A, decimos que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería este cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Para el coseno, sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a ver algunos ejemplos. Calcular el ángulo alfa para cada uno de los siguientes triángulos. Primer ejemplo. En este caso tenemos el valor de la hipotenusa, sabemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Tenemos nuestro ángulo A. Y sabemos que este es nuestro cateto adyacente, que en este caso es el que está más cercano al ángulo. Y este sería nuestro cateto opuesto. Entonces, teniendo en cuenta las fórmulas que vimos anteriormente, en este caso conocemos el cateto adyacente y conocemos la hipotenusa. Entonces usamos la fórmula del coseno, que dice que el coseno del ángulo A es igual al cateto opuesto, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 21,1. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 25,5. Y esto nos da 0,827. Después de tener este valor, necesitamos despejar la incógnita. Tenemos el coseno y tenemos el ángulo. Entonces tenemos que hallar la fórmula inversa del coseno, que es coseno menos 1, o arcocoseno
en la calculadora de funciones aparece así como coseno menos 1. Le damos shift a la calculadora y sacamos esta función. Entonces decimos que alfa es igual al arco coseno de 0,827 y esto nos da un igual de 34 grados, 12 minutos con 29.5648 segundos. En la calculadora este es el resultado que nos va a arrojar si lo pedimos en ángulos, minutos y segundos. Esta es nuestra función del seno. Para sacar el arco coseno o el seno menos 1, oprimimos primero que todo shift y luego seno. Y en la calculadora nos va a aparecer de esta forma. Le agregamos este valor y nos va a arrojar este resultado. Teniendo en cuenta este triángulo número 2, nos están dando en este caso, nos están dando el valor de la hipotenusa y nos están dando el cateto opuesto, que es el que está opuesto a nuestro ángulo. Este sería nuestro cateto adyacente, que en este caso sería nuestra incógnita. Entonces, como conocemos el cateto adyacente, el cateto opuesto, y la hipotenusa, vamos a usar la función del seno. ¿Qué dice la función del seno? Dice que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos los valores, tenemos nuestro cateto opuesto, tenemos el valor de la hipotenusa, y esto nos da 0,66. Igual que la fórmula anterior, despejamos la incógnita, sacamos el arcoseno de seno igual, y nos arroja este valor. Este ángulo vale 41 grados. De igual forma en la calculadora tenemos acá el seno, shift, y le damos seno para que nos dé esta función, que es el seno menos 1, o la inversa del seno. En este triángulo 3 tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Para esta función vamos a utilizar la fórmula de la tangente que dice que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso sería este, que es el que está contiguo al ángulo, y el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo. En este caso sería 10. Reemplazamos los valores, 10 dividido en 5 nos da 2. Despejamos la incógnita, igual que en el ejercicio anterior, le sacamos el arcoseno, o le sacamos el menos 1 a la tangente, y decimos que el ángulo alfa es igual a tangente menos 1 por 2, que es igual a 63 grados. Vamos a resolver este problema. Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza. La sombra de la cometa comienza a sus pies y termina en 6.7 metros, y el ángulo que forma el cable del suelo es de 39 grados. ¿A qué altura se encuentra la cometa? Conocemos en este caso el cateto adyacente, conocemos el ángulo y deseamos saber cuál es la altura. Reemplazamos los valores y vamos a utilizar la fórmula de la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazamos los valores, decimos que la tangente de 39 grados es igual a x sobre 67. X es igual a 67 por la tangente. Recuerde que la tangente pasaría, este 6,7 pasaría a multiplicar y la tangente pasaría a dividir. Despejamos la ecuación y tenemos como resultado que la altura sería de 5,2. Si desea sujetar a un poste de 20 metros a una altura de un cable, que desde la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. En este caso, este ángulo serían 30 grados. Y conocemos la altura del poste, que son 20 metros. Deseamos hallar la hipotenusa. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la función del seno. ¿Qué dice la función del seno? Que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. O conocemos, vamos a despejar la hipotenusa. Reemplazamos los valores, despejamos la hipotenusa pasa a multiplicar, el seno pasa a dividir, la hipotenusa es igual a 20 metros sobre el seno de 30 grados, y esto es igual a 40 metros. Multiplicamos los 40 metros por el cable, por el valor del cable, y tenemos como resultado que el valor del cable son 480 pesos. Bueno, ya con esto terminamos. No me queda sino agradecerles y pues nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Muchas gracias.